De rumiar el tema de la salvación, pero al mismo tiempo vamos a hablar de la Biblia como mes de la Biblia, y que también me toca el domingo trabajar la reflexión en la mañana, y también vamos a seguir hablando del tema de la Biblia. Para comenzar, una pregunta: ¿qué entendemos nosotros por salvación? Vamos a ver, porque tenemos hoy este conversatorio y vamos a rumiar un poco todo lo que vimos con nuestro hermano Eduardo Díaz, y también lo que vimos el miércoles pasado con nuestro hermano Manuel, que nos habló de este tema de la seguridad de la salvación, pero también de la salvación. ¿Qué entendemos nosotros por salvación? Abraham, algo no merecido. La salvación es un regalo inmerecido. Ok, pero el concepto en sí de salvación. Ada, ¿tú querías decir algo? Yo vi que estaba por... Adelante, mi hermana. Exacto. Salvación y vida eterna van juntos. Neida Caimares. Ok, entonces salvación, tú la ves, sí. Salvación de la condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Fermín. Ok, bien, miren, yo siempre he dicho, creo que he citado el texto de Hebreo. ¿Ustedes recuerdan el texto de Hebreo? Hebreo capítulo 2, donde se nos habla de esta salvación, pero ¿cómo la califica el escritor del libro de Hebreo? La califica de una salvación tan grande. Lo leo textualmente. Por tanto, es necesario, versículo 1, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y vamos a hablar de eso. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, la pregunta retórica: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces, la salvación no es una palabra pequeña, tiene muchas connotaciones y es grande, una salvación grande. Entonces, lo que tenemos no es chiquito. Entonces, yéndonos a la definición de la palabra, expresa, como decía Neida, la idea de liberación de un peligro personal. Por un lado, tenemos el claro ejemplo de Pedro cuando comenzó a hundirse al andar sobre las aguas. ¿Qué él dijo? Señor, ¿cómo decía Pedro? Sálvame, sálvame. Porque no era un asunto que estaba en peligro, se iba a hundir, se iba a ahogar.
Entonces la mano del Señor se extendió y lo puso a salvo. Ahí hablamos también del Señor como Salvador. Y el nombre de Jesús es Dios Salvador, Jehová Salvador. Entonces eso expresa esa idea. Ahora, la pérdida de salud también se usa la palabra salvar. Cuando una persona pierde su salud y es sanada, nosotros encontramos en los evangelios, por ejemplo, la mujer que fue sanada del flujo de sangre, ¿qué le dijo el Señor? Hija, tu fe te ha hecho salva, tu fe te ha sanado. La traducción admite todo eso. En el Antiguo Testamento, nosotros encontramos, especialmente en los Salmos, en Isaías, en los profetas, que se señala la obra del Señor como una obra de salvación, cuando se refiere a liberar a su pueblo de la esclavitud. Jehová liberador, Jehová salvador. Ahora, nosotros tenemos, y esto lo vamos a ver en la noche de hoy, cómo el Señor nos salva en el pasado. Por su muerte en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos de la condenación del pecado, como en el presente y también en el futuro. Es decir, que la salvación tiene, podemos decir, esas tres esferas. Pero antes, la base de la salvación. ¿Cuál es la base? ¿En qué se fundamenta nuestra salvación? Pregunta. ¿En la fe? ¿En creer? Amén. En que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la base de nuestra salvación. Es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí se fundamenta. ¿En qué tú te basas para eso? Ahora, nosotros creemos, yo siempre me gusta decir, nosotros creemos en la cruz, pero en la cruz de Cristo. Porque la cruz era un instrumento, ahora ahí nosotros tenemos el tema de la propiciación, de la expiación y todo con base a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Fundamentalmente, para que fuese posible esa salvación tan grande, la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Hermano, Dios es un Dios justo, un Dios santo, y por lo tanto, para satisfacer esa justicia divina, tuvo que dar Cristo su vida en la cruz del Calvario. Fue necesario ese sacrificio de Cristo para beneficio de nosotros. Por eso el Señor, cuando viene anunciando el reino de Dios, cuando viene predicando la buena nueva de salvación, Él habla del propósito de su ministerio en términos salvíficos. Y por eso Él dijo, ¿cómo dice Él? El Hijo del Hombre vino y a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido, que somos nosotros. Y así encontramos muchos otros textos que hablan de eso. Entonces la obra, la base de nuestra salvación es el sacrificio de Cristo. Pero nosotros podemos también hablar de la persona de el Salvador. Y ahí nosotros tenemos los hechos que Dios revela y hace por su pueblo. En el Antiguo Testamento tenemos instrumentos humanos que eran, los jueces eran salvadores.
salvaban al pueblo de los enemigos, enfrentaban Sansón, David, Jefté, Gedeón, todos esos eran figuras de salvadores, y eran figuras que señalaban en cierta forma la figura de nuestro Señor. Por eso muchos eruditos e intérpretes bíblicos hablan de buscar a Cristo en todas esas personas como figura de Cristo. El nombre de Jesús quiere decir Jehová Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es un título divino. Jehová Salvador. Vamos a Tito 2:13 y después entraremos en nuestro texto, en nuestro pasaje que vamos a tratar y que vamos a seguir en lo adelante. Tito 2:13, cualquier hermano lo puede leer. Ahí nosotros encontramos el nombre del Señor y la obra que Él hizo en favor nuestro. Oye, qué texto más poderoso, ¿eh? Nuestro gran Dios, ¿y qué más? Y Salvador Jesucristo. Y a Él es que aguardamos, Él es nuestra esperanza de vida. Qué glorioso eso. ¿Cuál es el medio de recibir la salvación? ¿Cuál es el medio de recibir la salvación? En nuestra clase de bautismo nosotros hicimos un ejercicio de testimonio de cómo nosotros contar cómo el Señor nos rescató y cómo llegamos a su pie. ¿Cuál es el medio de recibir la salvación? Sabemos que la salvación tiene su origen ¿en quién? En Dios. La salvación se origina en Dios. Adelante, Arroyo. Arrepentimiento y fe en el Señor. Es el medio que tenemos para recibir nuestra salvación. ¿Y cuál es el texto clave ahí? Por gracia sois. Efesios 2, 8 y 9. Por gracia. La salvación tiene su origen en la gracia de Dios y se recibe por la fe del pecador arrepentido. Esa parte es muy importante, porque no es, hermano, no es una gracia barata. Es decir, eso que se predica, ven a Cristo y se resuelven todos tus problemas. Ven a Cristo y ya todas las cosas van a cambiar y todo te va a ir bien. Uno se tiene que reír porque a veces cuando uno viene al Señor, entonces que vienen los problemas. Pero hay quienes predican, y eso es un evangelio, eso es otro evangelio. El de ven a Cristo y se resolverán todos tus problemas. Ven a Cristo y va a tener prosperidad. Ven a Cristo y esto que lo otro. No, nada de eso. Como le digo, muchas veces cuando la persona viene a Cristo, entonces vienen los problemas. Ahora, lo que sucede es que hay una nueva vida, una nueva cosmovisión. Usted ve las cosas diferentes y sabe que Dios está a su lado. Entonces, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don
Es un regalo de Dios. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. También Hechos 16, 30 y 31, el carcelero de Filipo, ¿qué le preguntó? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos, ¿qué ellos le dijeron? Y serás salvo tú y tu casa. Creer, tener fe, creer es compromiso con el Señor. El carcelero de Filipo es un buen ejemplo y hay muchos otros más que nosotros podemos destacar de todo esto. Bien, ahora sí quiero entrar en lo que sería la parte central del repaso, porque creo que se ha hablado de todo esto. De este tema tan importante que es la salvación. Y es esas tres fases. Nosotros somos salvos, y podríamos decir en el pasado, mediante la obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario, con base a esa obra de redención hecha en favor de toda una humanidad. Pero fíjense, lo interesante de esto, hay muchos que piensan que por el hecho de que Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿por quiénes murió el Señor? ¿Por quiénes? Por todos. Entonces ya todos somos salvos. No. ¿Por qué? Porque hay una parte que me toca a mí. Potencialmente es el deseo de Dios de que todos sean salvos y procedan a la arrepentimiento. Es el deseo de Dios. Pero hay una parte que es la responsabilidad humana que necesita dar ese paso de fe. Entonces, la salvación, podemos ver estas tres partes y vamos a centrarnos unos minutos en esto. La incredulidad es una barrera. La incredulidad que hay en el hombre, que muchas veces cree intelectualmente, sí, tú crees, pero creer es comprometerse. No es simplemente levantar la mano intelectualmente, no, es comprometerse, es estar aquí como estamos nosotros, ¿no? Y siempre va a haber esa parte que impide que la salvación, la gracia de Dios llegue y se haga efectiva en el hombre. Las tres etapas de la salvación. Ese es nuestro punto ahora a repasar. Primero, pasada, la salvación del alma. En cuanto a la liberación de la condenación, es completa y eternamente segura desde el momento en que confiamos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es completa y eternamente segura. ¿Y por qué decimos esto? Lo vimos el miércoles pasado. El que cree en mí tiene, ¿qué tiene? Tiene vida eterna. No es que va a tener o que esto, no, es que tiene vida eterna. Y podemos seguir buscando más versos, ¿no? Pero para ganar, bueno, vamos a buscar Tito 3, 4 y 5.
ahí dice que el Señor nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Así que somos salvos de la condenación del pecado. Pero ustedes encuentran, algunos de ustedes han encontrado textos como que dice que hay que trabajar por la salvación. O sea, como que no está claro. Ahora vamos a este punto. La salvación, esa salvación tan grande que decíamos al principio, es presente actualmente y continua. La salvación es también presente y continua. Dios quiere que esa salvación que Él nos ha regalado esté siempre presente y se manifieste plenamente en la vida del creyente. Es decir, nosotros debemos vivir como creyentes que estamos viviendo en esa salvación. Fíjense, y este es un tema que va ligado. Ayer hablábamos de Juan Wesley, no, ayer no, el lunes, en la reunión de los conversatorios, hablábamos de Juan Wesley. Y es un ejemplo de esto que vamos a decir. Este es un tema que está ligado a la santificación. Por eso ustedes van a encontrar textos que dicen, ocupaos, Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra propia salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que trabajar, que buscar la santificación. Los efectos de esa salvación deben manifestarse en nuestra vida. Nosotros debemos vivir como creyentes que somos salvos de la condenación del pecado. Por eso debemos trabajar. No es que la salvación se va a perder ni nada de eso, porque ahí no está diciendo eso, sino que nos ocupemos de nuestra salvación, que vivamos como creyentes, como hijos de Dios, que nos espera que esa es la tercera parte, que nos espera un hogar celestial, que cuando pasemos de esta vida vamos a estar glorificados con el Señor. Pero hay más todavía. Anhelad como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en ¿qué? En salvación. Primera de Pedro 2:2. Desead, anhelad, buscad como niños recién nacidos. Un niño recién nacido, si no bebe leche, ¿qué pasa? Pasa ahí mismo. Entonces, para que por ella, por las cosas espirituales, las cosas que tienen que ver con Dios, con el reino, podamos crecer para, ¿qué? ¿Cuál es la palabrita que usa ahí? Para salvación, que es el tema. O sea, debemos ocuparnos de nuestra salvación, buscar la santificación, crecer. Le decía de Juan Wesley, que es el fundador, el líder del metodismo, que lo decían, ahí vienen los metódicos, porque ellos tenían su hora para orar, su hora para comer, su hora para el devocional. O sea, eran gente metódica, sus reuniones y todo era así, no era nada. Hay una serie de textos, entre ellos el que vamos a tratar casi ya, pero 1 Timoteo 4:16, Hebreo, Santiago. La salvación es presente y continua y presente y progresiva, por la cual el poder de Dios que emana del sacrificio de Cristo y su resurrección están aplicados al creyente a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque esto no es un asunto de nuestro esfuerzo, sino de Dios en nosotros. Y finalmente, en esta parte,
La salvación es, primero, pasada, presente y continua y presente progresiva. Sí, debemos ir avanzando, no nos podemos quedar todo el tiempo, pero también es, ¿cómo me siguen? Futura. Y esta es la que nosotros todos anhelamos. Todos anhelamos esa salvación futura. ¿Cuándo será eso? Amén. Miren cómo nos señala esto. Nosotros gemimos. Estamos, como dice Romana, igual con la creación, de ser glorificado, de ser sacado de este mundo, el mundo, y estamos siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe. Primera de Pedro 1:5, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto es Primera de Pedro 1:5. Entonces podemos decir junto con el apóstol Pablo que ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13:11. Entonces, como decía Manuel, la salvación completa está relacionada con la venida del Señor. Hay textos, no lo vamos a buscar para ganar tiempo, Primera de Tesalonicenses 1:9, todo Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, ustedes buscan, y en cada capítulo hay una parte que está relacionada con la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses 1:9 y 10, 5:8 y 9. También 1 Corintios capítulo 15, los versos 42 al 55. Y gracias al Señor tenemos esa esperanza gloriosa, bienaventurada del Señor. La seguridad eterna de la salvación. Así fue que comenzó Manuel el miércoles pasado. ¿Cuántos están seguros de que la salvación no se pierde? Yo le iba a decir el miércoles pasado que hay muchos hermanos en el tiempo que siguen luchando con esto y creen que si están en esto, en aquello, pueden perder su salvación. No, la salvación no se pierde, es lo que hemos leído, es un hecho pasado, es un hecho histórico que está fundado, basado en la obra de Cristo. Y ya, ahora lo que nosotros tenemos que hacer sí es que ocuparnos, trabajar por nuestra salvación. No para ganarla, no, sino para avanzar y crecer en esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Entonces, para cerrar y luego ir al texto que nos tocará reflexionar sobre él este domingo en la voluntad del Señor, la salvación de Cristo tiene un alcance universal. ¿La salvación para quién es? Para todo aquel que cree. Y entonces hay algunos teólogos, como yo digo, que afirman que en virtud de esa obra de Cristo, de la obra de Cristo, todos los hombres han de recibir la vida. No. Los beneficios que el Señor nos da están unidos al Evangelio. Entonces,
solo pueden recibirse en y por el Evangelio. O sea, si usted no, porque el Señor le dice, ir por todo el mundo y predicar, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero si no, no. ¿No? ¿Se está claro en eso? Por eso nosotros no podemos de ninguna manera decir que todas las personas son salvos automáticamente porque Cristo murió por ellos. No, porque hay una predicación, hay una proclamación de ese evangelio. Y quien lo recibe, entonces sí puede hacer eso. Ahora, hermanos, nosotros hemos visto en todos estos días, y octubre es el mes de la misión, el mes de la reforma, que hay mucha necesidad en muchos sitios. Y la noticia que nos trajo la hija de Antonio es impactante de cómo tantos sitios, y también Guillermo, cómo en tantos sitios todavía esa misión que el Señor nos ha encomendado de ir por todo el mundo no se ha, uno pensaba por los medios, por el internet y todo eso, no, hay que predicar. Y algo que aprendimos en el evento que estuvimos ahora recientemente en el IBCM, que uno decía, predicar el evangelio en nuestra Jerusalén, en Samaria, Judea y hasta lo último en la tierra. Uno decía, no, hay que predicar primero aquí en mi Jerusalén, a mi vecino, y después nos vamos a Haití, y después nos vamos... No. Oigan, la interpretación más correcta es simultáneamente, es decir, yo tengo que predicar aquí, allí, allá, en todo lugar. Es la manera que el Señor quiere que nosotros hagamos su trabajo, simultáneamente, no que nos detengamos en un sitio, después que terminamos aquí vamos allí, no. Si tenemos que salir a predicar San Carlos, Villa Juana, Villa Francisca, en todo sitio, es la idea. Y nosotros hemos hablado de la gran comisión. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre lo que hemos visto? Guillermo. Ok, la salvación progresiva entra, hemos dicho primero que la salvación es presente y continua. En el caso de la salvación presente y progresiva, es lo mismo que nosotros vemos en que lo que metodistas llaman la santificación progresiva. O sea, el que creyente es salvo, va deseando como niño recién nacido, pero no se queda ahí, sino que va avanzando. ¿Hasta dónde? Hasta alcanzar la madurez en Cristo Jesús. Esa es la meta, nosotros llegar a ser como el Señor. Sabemos que no vamos a llegar por nuestras limitaciones, pero debemos ir caminando. Es como llevando pasos, pero siempre avanzando, no quedándonos siendo enanos espirituales. Quizá la carta que más nos habla esto, aunque ustedes quizás no lo vean, pero podemos ayudarlo, es el libro de Hebreos. Inclusive ustedes encuentran en el libro de Hebreos, para ponerle un ejemplo, yo creo que vamos a tener que seguir
Sí, bueno, el miércoles que viene me toca a mí, es decir, que podemos, sí, adelante. La salvación es pasada. La salvación es un regalo de Dios. Ha sido dada y ya la tenemos. La tenemos. En ese sentido, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hemos obteniendo el fin, la salvación de vuestras almas. Esa es la salvación. Ahora, hay aspectos de la salvación que hay que trabajarlo, pero ya la tenemos, ya no la vamos a perder. Hemos leído textos que hablan para que crezcáis en la salvación, en la vida de fe, en la santidad si se quiere, para diferenciarlo. Y hay que trabajar en eso. Dime, Arroyo. Pedro, dominio propio. Amén. Hebreo capítulo 6. Neida, sí. No, claro. Sí. La idea viene, Neida, es claro, nosotros no somos el Señor que está en todas partes, nosotros no tenemos esa capacidad. Ahora, como iglesia, y no iglesia, vamos a decir, nosotros, templo bíblico, sino como iglesia de Dios, sí tenemos la capacidad, el pueblo de Dios puede hacer esfuerzos de predicar en diferentes sitios al mismo tiempo, porque la idea del Señor era ir, el mandato del Señor, la gran comisión, es ir a todos los lugares y simultáneamente. El texto habla no de primero aquí, segundo, no, el texto habla simultáneamente, ir a todos los sitios. Miren, el Hebreo capítulo 6,
la epístola de los Hebreos es una epístola, es una exhortación, son palabras de exhortación para la madurez cristiana. Entonces, ese aspecto de crecer, de desarrollarnos en la salvación, dice el capítulo 6, comienza: por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos hacia dónde, hacia adelante, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, la idea aquí, en el texto, que muchos lo usan como de manera que la salvación se pierde, porque habla que los que creyeron y recayeron y todo eso. No, ahí lo que se está diciendo: dejemos estas cosas y que avancemos, vamos hacia adelante, a la perfección. Esa es la idea que se quiere en esto de la salvación, que podría tomarse como santificación. O sea, no hay... Lo que pasa es que el término salvación está ahí y está, como decimos, ligado al concepto también de santificación. Finalmente, le dejo nada más la introducción de lo que me toca decir el domingo, nada más en 2 minutos, nada más. Es un texto que lo hemos usado, pero que liga, interrelaciona lo que es la palabra de Dios, la Biblia, con la salvación. Y me refiero a 2 de Timoteo. Lo vamos a leer un poquito más largo, lo vamos a leer desde el verso 10. Dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como lo que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañándoos y siendo engañados. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor bendiga su palabra y que sea eso. ¿Cuál es el fin, el propósito de las Escrituras? Versículo 16. Te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación. Ese es uno de los puntos que vamos a tratar el domingo más ampliamente. Muchos ven las Sagradas Escrituras apuntando hacia la gloria de Dios.
otros ven las Escrituras como un medio para la salvación. Ambas posiciones no están en contraposición. Cuando nosotros somos salvos ¿para qué? Para glorificar el nombre de Dios. El que es salvo, ¿qué hace? Glorifica el nombre de Dios, porque la salvación tiene su origen en Dios. Entonces, no hay tal contradicción. Como diría Charles Ryder, la salvación es un medio para glorificar el nombre de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. Que el Señor nos bendiga y continuamos con nuestra reflexión el próximo domingo en la voluntad del Señor.